Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Recuerda dejar el like y suscribirte, que es totalmente gratuito. Y segundo, disfrutar de este pedazo de vídeo que vamos a hacer en el día de hoy, porque vamos a subir a una de las mejores vistas del estadio de Santiago Bernabéu. Hoy abren el KO 99, KO. Es que hemos estado ensayando el nombre en el tren, no, eso sí. Hola chavales, Zapatería, quiero ¿no? saberlo porque estoy seguro que merece la pena, ya veréis. La semana pasada intentamos ir, porque supuestamente abrían la semana pasada el lunes, pero al final no abrieron las puertas, no pudimos acceder y reservamos ese día para el día de hoy poder subir y vais a flipar con las vistas. Espectacular, vamos con ello. Llevamos unos cuantos días con borrascas aquí en Madrid, hace un frío de la leche, la verdad, hace mucho frío, pero bueno, no para de llover, ahora no está lloviendo, pero no para de llover, no sé hasta cuándo se va a tirar así, pero que llueva cada cierto tiempo, por favor, no tan de seguido, porque es una locura, estamos casi en abril, aguas mil y hace bastante frío, que venga ya el buen tiempo, por favor, os lo pido, no sé a quién hay que pedírselo, pero lo pido igualmente. Bueno, ahí al fondo ya tendremos el estadio, así que en cuanto lleguemos os lo enseño. Mira, 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 el glorioso, ahí está. Hoy mimetizado con el cielo gris, la fachada gris. Y están trabajando, ¿eh? Hoy es día laborable y están trabajando. A ver si podemos ver algo nuevo y lo sacamos también aquí en el canal. Ojo que hay actualización, están colocando el panel de un semáforo. Fíjate, ¿eh? Novedades en las obras. Mira, 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 qué bonito. Y fijaos cómo están las nubes, que las torres del fondo de Plaza Castilla, la parte de arriba hasta incluso casi no se ve, ¿eh? Espectacular. Por ahí están entrando al tour, Torre B de 16ª, digo B de Bernabéu. Y ahí la fachada, aún no han colocado la iluminación. Esperemos que lo hagan dentro de poquito y fijaos toda la maquinaria que hay. Ahora mismo en los aledaños, hormigonera, más excavadoras a la izquierda. A ver si podemos asomarnos por un montículo o por aquí mismo y vemos qué están haciendo. El hueco mágico. A ver. Allí al fondo, madre mía, qué pedazo de socavón que han hecho ahí para colocar el nuevo suelo. Madre mía. Ya sabéis que la parte más cercana a las puertas están quitando todo ese suelo para colocar el nuevo. Y allí tenemos una plataforma en justamente la zona que coincide con una taquilla de atención, no sé si al socio o al aficionado, no sé a quién. Allí más camiones, hormigonera. Bueno, Castellana está en un momento glorioso. Ya se ha acoplado Maribel con nosotros. Acóplate. Madre mía, qué frío, no siento la cara, me corta todo. Rodeamos la torre D y aquí a la derecha tiene que estar ya la puerta para acceder a este nuevo restaurante, increíble restaurante, la parte más alta del estadio. De momento está cerrado. Sí, es verdad que está abierta la puerta 57, pero el restaurante en la 39, ahí lo tenéis, está cerrado, así que seremos los primeros. Los primeritos. Sony 28, tenemos la reserva a y media y aquí nadie abre. No creo que subamos en 30 segundos arriba del todo, pero a lo mejor se han quedado congelados del frío que hace. Bueno, esta es la entrada del KO. Aquí el ascensor para arriba. Mira, el escudo del Real Madrid. Planta 10. Wow, bueno, ¿puedo grabar eso? Sí. Mira, 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 mira. Flipa. Wow. Hola, buenas tardes. Hola. Desde el nombre de Jesús, ¿verdad? Gracias. Hola. Uf. Mira, mira, mira qué mesas, mira qué mesas. Mira qué vistas, no me lo puedo creer. Dios, quien tenga vértigo no puede estar aquí, ¿eh?
Mira qué vistas, por favor. Madre mía, qué yo. Mira qué servilletita más bonita, más lujosa, los palillitos, la copa de vino, la copa de agua. ¿Qué tal? Muchas gracias. Mira, 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 las tubulares, Las tubulares. Las famosas tubulares, bañadas en oro. Mira, madre mía, qué vistas, por favor. Y han cambiado la disposición del tour. ¿La de vino cómo abre? Y ahora mismo el tour está aquí, encima de la zona presidencial. Y fijaos los trabajos que están haciendo en el segundo anfiteatro, tanto del fondo sur como del fondo norte. Y también los trabajos que están haciendo en la zona del primer anfiteatro. Que me imagino que serán las planchas que están colocando, sustituyendo las paredes de acceso a los vomitorios. Mira, 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 mira. Ahí se ve perfectamente. Que eso, si estuviésemos en el actual tour, no se vería, porque el actual no, porque está ahí, que hemos visto. Pero el de hace unos días está justo ahí arriba, en el tercer anfiteatro del lateral oeste. Así que desde ahí no lo veríamos, pero fijaos cómo avanzan con esos trabajos en los vomitorios. Mira, 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 mira. Y eso lo vemos y lo solemos ver los días de partido. Madre mía, qué vistas, por favor. Para que os hagáis una idea de la carta, alta cocina japonesa de vanguardia, entrantes, kapumisho, edaname, gyoza de setas de temporada, yoster, toro okonomiyaki. El precio creo que no viene, ¿no? O el precio es lo del medio. Aquí también más información, carpaccios, aquí tartares también, tartar de atún, unami en pan de cristal, sashimi, no sé lo que es sashimi, pero hay sashimi, tempuras. Madre mía, todo lo que hay, hay mucha variedad. Gunkan sushi también, ambiente sushi también con el sonido. Nigiri sushi templado, warm nigiri sushi, principales también, costilla de buey, bacalao. No solamente hay sushi, hay arroces también, por ejemplo. Maki sushi, lingote de arroz crujiente. Anda, lingote de arroz crujiente. Y postres solamente tenemos estos: fondant de chocolate, tarta de queso y soufflé japonés. Madre mía, y es que estamos a la par de las pantallas internas que dan a las gradas, Ahí están los pasillitos de mantenimiento. Mira, 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 qué locura, Es como si estuviésemos ahí con las pantallas tocándolas. Madre mía. Fijaos, aquí se aprecia muy bien el ángulo que tienen estas pantallas para que puedan ver desde la grada muy bien las mismas. Se aprecia bastante bien. Arriba la calefacción. Y aquí también tenemos las otras pantallas, las tres que hay en el lateral este. 3 en los laterales, 2 en los fondos. Madre mía, qué vistas, por favor. Qué pedazo de vistas. Vamos a los servicios. Además, este hombre nos acompaña amablemente. Fijaos qué bonita el pasillo. ¡Oh, qué pedazo de botella de vino! Mira, mira, mira. Las tubulares, chaval. Vale, gracias. Vamos a ver los servicios. Fijaos las tubulares que están en todos los lados, Y obviamente, ¿os acordáis cuando las colocaban? Hoy podemos tocarlas. Mira, 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 y qué bien queda con el reflejo del cristal. Lucecitas por aquí. Una especie de fuente. Muy buena. A ver, uy va, una chaqueta. Mira, no es, La verdad que los acabados son muy bonitos, pero yo le he dado un poquito más de iluminación, sobre todo a las tubulares, para que se vean mejor. Ahí sí se ve bien, pero yo le he dado un poquito más de iluminación para que se vea el dorado del acabado de las mismas, ¿no? La verdad que, a ver, vamos a entrar al servicio. Imagino que no habrá nadie, ¿no? ¡Wow!
Esto sí me gusta, ¿ves? Has entrado y se ha encendido. Y se ha encendido la luz. Fíjate, qué bonito. Es como rugoso. Es como rugoso todo esto. Me suenan las tripas y todo. Y esto sí, parece mármol, ¿no? Mármol súper lisito, súper suave. Y esto lo vamos a estrenar, ¿eh? Lo vamos a estrenar nosotros, yo creo. Bueno, voy a ver. He tenido un pequeño problema. Y ahora no sé qué hacer. No sé qué hacer. Acabo de dar al pulsador y se ha caído. Fijaos el muelle. Se ha caído una de las partes y la otra está ahí. ¿Ahora qué hago? La he cagado. Y esto está bastante bien porque este es el grifo. Aquí abres y cierras. Cae como si fuese una fuente, un manantial. Y aquí luego te secas. Vale, acabé de avisar a los empleados para decirles que se acaba de quedar el manillar ese, el tomo. Se ha quedado metido ahí encajado. Para empezar, un josomaki. Mira, mira, mira. Con caviar ha dicho, ¿no? Mira. Qué espectacular. ¿Ensalada de cangrejo? Gracias. Mira, 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 qué locura, ¿eh? Que lleva bolitas y todo en el interior. Increíble. Esto parece un parque de pequeños. Mira qué bolitas. Y aquí tienes tus jarritas, tus tarros para echarte la soja dentro y soja. Ahí. Las hojas para echártelo aquí. ¿De dónde? Ah, mira. Para los nagiris y... Ah, yo pensaba que era para apoyar los vasos. Pero eso no. Digo, un posavasos. Aquí te echas la soja y luego vas empapando con tu ensalada, con tu comida. Con los nagiris o los... ¿Cómo entiende de sushi? Los indios se me mola mucho. Es un sushiero. Y es que estoy flipando con las vistas, ¿eh? Es que vamos a ampliar el zoom todo lo que podamos. A los pedazos de cracks que están ahí abajo, mira. Están barriendo el suelo. Imagino que todos los cigarros o todos los desechos que hay por ahí los están recogiendo. Es que de aquí vemos todos los anfiteatros. Estaba hablando antes con ellos que estamos más alto que el cuarto anfiteatro, pero del fondo norte. Porque si nos fijamos en el lateral este, el cuarto anfiteatro del lateral este, estamos más o menos a la mitad. Porque ahí lo podéis ver. Esta es más o menos la mitad de donde estamos en Cota ahora mismo. Y fijaos que un poquito más arriba todavía hay localidades. Bueno, ahí está. Qué auténtica pasada. He preguntado si van a abrir la terraza para poder ver desde ahí las impresionantes vistas, pero no está habilitada al público todavía. Hay que esperar un poquito más. Solamente tenemos que conformarnos con estas impresionantes vistas que tenemos desde aquí. Césped recogidito. Ahí vemos la losa de hormigón, que imagino que tendrán que pintarla o darle algún acabado diferente al que ya tiene. Ahí vemos al fondo hasta incluso cómo se ven las celosías, los raíles y demás, las letras de Real Madrid y todo el césped escondidito en el hipogeo, que el hipogeo, para quien no lo sepa, está justo en ese lado de ahí, debajo de las letras de Real Madrid, del mejor equipo del mundo. Gyozas con un poquito de salsa japonesa. ¿Sí? Son empanadillas de guayo, esta no era japonesa. Qué bueno, qué rico. El guayo es una rama que hay en Japón. Croquetas de carabinieri, como la policía de Italia. Ah, mira, con piedras y todo. Las piedras no se comen, ¿no? No se van a comer las piedras. Es que como ha dicho que todo lo que lleva el plato se come. Y fijaos cómo se ve desde aquí la UCO y donde controlan toda la iluminación del estadio y demás. Speaker, que está allí también. Y ahora mismo que está totalmente habilitada la zona de la UCO, obviamente 24 horas al día, para velar por la seguridad de todo el estadio, que nadie se cuele y que todo esté bajo las normas y se cumplan todas. Mira, mira, mira cómo se ve eso.
Ahí a la derecha está todo apagado porque no hay evento. Y ahí es donde encienden las luces, controlan el sonido y demás. Acaban de encender las luces. Tempura de langostino de tigre. Langostina de tigre, perdón. Muro. Esto te vendo nigiri de pez mantequilla. Nigiri de pez mantequilla. Cuidado que está vivo. ¿Y esto? Atún. ¿Atún? Nigiri de atún. Me dice Jesusillo, pásame el plato. No, gira el plato. Esto no es un plato, esto es una piedra de cuando estaban los neandertales, pues igual. Esta parte de aquí es una zona reservada, una zona exclusiva para pues, tomar cócteles y bebidas alcohólicas. Aquí lo podéis ver, la verdad que los acabados son muy llamativos, parece que estamos en una cueva, parece esto una roca gigante. Además que si lo tocas es rígido y sólido, parece una roca de verdad. Y los acabados arriba muy suaves también. Ahí abajo tenemos luces de ambiente. El suelo, fijaos también, qué auténtica pasada. Como grietas, como si estuviésemos en un volcán, realmente como si estuviésemos en el interior de la montaña, ¿no? Mira. Qué auténtica pasada, tío. Las tubulares es lo que más me gusta ver porque es lo que hemos visto subir aquí en el canal y colocarse en estos sitios. Aquí hay reservados, lo que pasa es que no podemos entrar. Ahí hay reservados y aquí tenemos una mesa de sonido. La verdad que bastante chulo. Aquí es donde cocinan, que hemos visto antes. Los platos la verdad que están bastante bonitos. Los acabados aquí también son muy bonitos, piedras ahí decorando eso. Aquí son mesas altas, mesas bajas, menos cómodas que las otras. Esta es más para grupos grandes. Y allí ya las más cómodas, con esos asientos que son muy cómodos. Y este es la concesión en sí, con muchos espacios, la verdad que bastante grande, me lo esperaba más pequeñito, pero muy bien. Es que lo mejor son las vistas, lo mejor, las vistas. Qué auténtica pasada, es que lo siento por enseñarlo tanto, pero es que es una auténtica locura, tío. Es que mira, parece que te estás cayendo. Parece que te vas a caer por el ángulo de la cristalera que hay colocada. No es vertical totalmente, como podéis ver. Está un poco inclinada para precisamente tener estas vistas espectaculares y disfrutar de la imagen panorámica que ofrece este nuevo restaurante. Que por cierto, hay una terraza ahí. Lo que pasa es que la terraza de momento no está abierta porque todavía sigue en obras, pero está por aquí. Costillar. Quitamos el hueso, que ocupa todo el costillar. Le ha costado. Mira qué pinta, ¿Cómo huele? No sé si lo leéis, pero no es como huele. Qué rico. Vamos a decorar para que se coma bien con los palillos. Madre mía. Qué rico. Además se la ve tierna, se la ve jugosa, está en su punto. Bueno, está un poco rojo por dentro, pero tiene una buena pinta. Comerte un guayín. Vais a probar un cachito de costilla conmigo. ¿A que sí? Mira. Me salía rabo. Madre mía, vea. Espectacular. El plato estrella de este sitio. Sí, a rabo o lo que sea, me da igual, pero sabe muy bien. Es como el plato estrella dicho, ¿no? Uno de los platos que había dicho. ¿Te gusta? ¿No? No está mal. Not bad. ¿Te gusta? Pues le gusta más lo otro. Joder, pero si sigo diciendo que el pez mantequilla y la tempura de langostino tigre. Sí. Eso hay que volver para comer más plato de ese. Mira. El hueso no se come, Si te lo quieres comer, sí. Es dentro del espectáculo. La verdad que nos podemos hacer una idea de cómo sería un partido aquí en lo más alto porque estamos muy arriba y el anillo LED se ve las animaciones que también están proyectando en el videomarcador, pero lo malo es eso, que no se ve el videomarcador.
se ve el anillo LED, pero no se ve ahí de refilón el videomarcador, pero no se aprecia nada. Que es por eso que ya hemos dicho muchas veces que se hicieron estas pantallas en la parte interna, fijaos, para que todo el mundo tenga la misma impresión desde cualquier lado del estadio. Y la verdad que el techo yo no sé cómo está decorado así, no entiendo. No, pero digo la iluminación esa, los círculos esos. Una tira LED o corriente de aire o algo de eso. Puede ser, más o menos. Ahora es el momento en el que traes la cuenta y rompes el cristal y te tiras de cabeza. Oye, mirad cómo se ven los palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro, ¿eh? Que aquí en el fondo norte nunca lo habíamos visto. Que nunca lo habíamos visto desde aquí esto, ¿eh? ¿Os acordáis cuando estaban los antiguos palcos? Mira, qué locura. La verdad es que nunca lo había visto, ¿eh? Como no puedo subir al tercer y cuarto anfiteatro, la verdad es que desde aquí se ve muy bien. Aquí es donde la afición contraria, la afición rival, que por cierto han venido antes los del Arsenal, porque como juegan las chicas, Real Madrid, Arsenal también, han aprovechado, pues han venido a también aprovechar el viaje, han hecho un 2x1 para ver el estadio, porque también el Real Madrid, primer equipo, se enfrenta contra el Arsenal, primero allí y luego aquí, en el Emirates Stadium, y luego en el Santiago Bernabéu. Se viene a la 16, ¿eh? Y ojo también lo que vemos desde aquí, que es la parte de tribuna del lateral oeste. Fijaos cómo han colocado todos esos plásticos protegiendo todos esos asientos, porque parece que están pintando el techo de la zona de tribuna. Ahí veis donde parece que están pintando en estos precisos instantes. Así que en el próximo vídeo, cuando haya partido aquí en el estadio, podremos ver de cerca, en primera persona, todos esos trabajos que están realizando ahora. Vaya publicidad de Mau, y gratuita, y ahora BMW. Así que el próximo partido, mira, ahí también están pintando. El próximo partido tenemos tarea 100% eléctrico, que es visitar la zona de tribuna del lateral oeste, para ver cómo dan esos acabados negros en toda esa zona. Y fijaos también los trabajos en el interior. Aquí lo veis, trabajadores de ESB, Estadio Santiago Bernabéu. Poco a poco se van ejecutando todos los trabajos, insonorización, trabajos de remodelación, acabados finales. Queda muy poquito, pero a la vez queda mucho. Hay que tener paciencia, que es la madre de la ciencia. La gran pregunta es, ¿por qué han cambiado la disposición del tour? Porque ahora están aquí y hasta hace unos días estaban allí, ahí arriba. Puede ser porque vayan a hacer trabajos allí, o puede ser porque hayan abierto nuevas zonas, como por ejemplo la zona de prensa o vestuarios o algo así. Creo que los vestuarios no, pero la zona de prensa y muchos lugares del lateral este faltaba muy poquito para poder ver cómo lo inauguraban y cómo lo abrían. Así que a lo mejor o están realizando trabajos en el otro lado, o ya han abierto una nueva experiencia para que todo el mundo pueda ver y fotografiarse con las letras de Real Madrid, porque allí no veías estos asientos, porque justo estabas en la grada de arriba. Es que tampoco ves el césped, porque no hay césped, lo están cuidando en el hipogeo, así que yo espero y confío que en toda esa zona coloquen césped artificial o lo pinten de alguna otra forma que simule el césped que ahora mismo está guardado en el invernadero. Y ahí arriba tenemos, pues ahora mismo no caigo, pero esto tiene pinta que es algo de iluminación, ¿no? Puede ser algo de iluminación que proyecte aquí al interior. Tiene toda la pinta, porque están todos colocados estratégicamente cada ciertos metros. Ahí hay otro. Hasta luego. Bueno, pues salimos. Esto es lo que tienen que hacer en el otro lado. Complementar esto porque es muy bajito
y aquí lo han complementado para que nadie se pueda tirar. Mira, aquí está perfectamente el ejemplo. Aquí está bajito y aquí lo han complementado con este nivel. Es lo que tienen que hacer en el paseo 360 grados. Madre mía, cómo se ve desde aquí, ¿eh? La bajada de las tubulares. De la viga corona, que diga, perdón. Bueno, pues la experiencia muy bien, la verdad. Experiencia de 10. Los precios son muy elevados, pero claro, con estrellas Michelines, pues obviamente el cuento cambia. Y sobre todo son las vistas, ¿no? Pagas también las vistas, los camareros, la presencia, pagan muchas cosas ahí que obviamente esto no está al nivel de todos, ni al alcance de la mano de todos, pero una vez por año no hace daño, así que nada, bueno, pues nuevo restaurante abierto en el Estadio Santiago Bernabéu. Aún tienen que abrir otro justo en el otro lado, el Sky Bar Bernabéu, pero todavía no se puede por las licencias. Este es que tiene acceso directamente, como habéis visto, en ascensor, y es por eso que no hay ningún problema de que se abra, porque la licencia, bueno, realmente no tienes que pasar por el Skywalk, entonces es por eso que ya ha abierto antes que el Sky Bar, que se supone que se abría antes el Sky Bar Bernabéu antes que este, así que es por eso que ya estamos aquí. Nada, increíble, muy bien, muy buena experiencia, otra experiencia más, vivir aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Y nada, os voy a enseñar aquí porque están colocando nuevas vallas, yo creo, en estos jardines de la Plaza de Sagrados Corazones. Están quitando los provisionales y parece que están colocando los nuevos. Es por eso que han rodeado de cinta toda esta parte para avisar que están en obras. Así que nada, muchas gracias a todos por haber visto el vídeo, dale a like y suscríbete para más contenido como este, y a la Madrid, nada más.